tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor, y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. En el curso de espiritualidad y vida interior que hemos estado viendo, vamos a empezar a revisar esas vías o etapas por las que asciende el alma que va al encuentro o rumbo a la santidad. Son tres los postulados que nos llevan a la perdición. Andando por el mundo, vamos sobre todo inclinados y afectados por la codicia a las riquezas, al sexo y al amor propio, la soberbia. Y no es hasta que llega esa gracia que es un regalo venido de Dios, no es inherente al hombre, sino un regalo que Dios da, que es la gracia de la conversión, cuando con esa iluminación sobrenatural podemos ver cómo hemos dilapidado la riqueza, la herencia de nuestro Padre bueno. Y con gritos repetimos la fórmula del hijo pródigo. Me volveré a mi casa y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo, pero tómame como el último de tus sirvientes. A veces se nos olvida que la dignidad de hijos jamás se pierde. Somos nosotros los que nos alejamos, despreciando a nuestro Padre. Retomando de la parábola del hijo pródigo, dice la Escritura que aquel padre que amaba tiernamente al hijo de sus entrañas salía todas las tardes y lanzaba su mirada a lontananza hasta donde se pierde la mirada en el horizonte, y buscaba ver algún día que regresaba aquella figura famélica, harapienta y enferma de su hijo, porque bien sabía este padre que fuera de su casa no podía ver nada bueno que pudiera llevarle felicidad a su hijo. Esos somos nosotros. Cuando yendo por el pecado nos llega la gracia de la conversión y hacemos ese propósito de convertir, de ahí el nombre de la gracia, de convertir esa vida de miseria y de pecado por una vida hermosa que nos conduce de regreso a la casa del Padre. Y lo hermoso de la enseñanza de la parábola del hijo pródigo, en la que Jesús nos hacía conocer cómo es el corazón del Padre, es que dice que cuando llegó a presencia del Padre, este hijo, el Padre no tuvo ningún reclamo para él, sino que lo abrazó, lo besó, ordenó que se le pusiera un anillo, el anillo de filiación. Le decía: tú vienes pensando que serás un sirviente, pero siempre has sido mi hijo, un hijo que te ha amado hasta la locura. Le puso sandalias y un ropaje regio de distinción, diciendo: esos harapos no corresponden a tu dignidad de hijo. Yo te retorno esa presencia digna. Es la gracia que el Padre retorna al hijo cuando vuelve a la casa. Pues cuando se inicia este proceso de regresar a la casa del Padre, empezamos en ese momento
nuestro ascenso que se va dando etapa a etapa hacia la santidad. Y en lugar de las riquezas, se tiene que empezar a realizar la virtud de la pobreza. En lugar del sexo desordenado, la castidad. Y en lugar del amor propio, la obediencia. Y empiezas en ese ascenso por medio de estas tres virtudes que cuando hablamos de las tres corrientes que pierden al hombre, decíamos que quien practica pobreza, obediencia y castidad ya lleva el 70% de la economía que hace falta para salvarse de acuerdo a los mandamientos y a la palabra de nuestro Señor, oyendo y poniendo atención a lo que le dijo al joven rico, que le preguntaba: maestro bueno, ¿qué debo hacer para salvarme? Cumple los mandamientos. Y dijimos que 7 de 10 mandamientos se van para prevenir 3 tipos de faltas. Primero, segundo y tercer mandamiento, para prevenir las ofensas o pecados que se pueden cometer en contra del amor de Dios. Décimo y séptimo, para prevenirnos de la codicia de las riquezas. No codiciar los bienes ajenos. Séptimo, no hurtar. Décimo, no codiciar los bienes ajenos. Séptimo, no hurtar. Para prevenirnos contra las pasiones desordenadas de sexo. Noveno, no desear la mujer del prójimo. Sexto, no fornicar, no cometer actos impuros de sexo. Ahí van entonces 7 de 10, el 70% de la economía que hace falta para salvarse. Pues cuando se empieza esta primera etapa de ascenso, pero llevada a sus últimas consecuencias, no solo en el cumplimiento de la ley, porque nuestro Señor le dijo: ¿qué debo hacer para salvarme?, preguntó el joven rico, y nuestro Señor le dice: cumple los mandamientos. Y él dice a su vez: esto ya lo he cumplido desde cuando era más joven. Y la respuesta de nuestro Señor: entonces, si quieres ser perfecto, debo decir, traducen como perfecto, pero se lo dijo en arameo, le dijo: si quieres ser guemiro, que significa terminado, acabado, maduro en fe, maestro de espíritu, de espiritualidad. Pues si quieres ser perfecto en esta traducción, decía, anda, vende todo lo que tienes. El producto de esta venta, dalo a los pobres, y entonces ven, es una invitación formal, acércate a mí, con derecho, porque yo te invito si haces lo que te estoy diciendo, y sígueme. Sé uno de los míos, le está diciendo, sígueme, a la obra que yo realizo. ¿Qué llamado tan alto? Pues ese llamado es universal. Nos lo hace nuestro Señor a todos. Y cuando empiezas ahora sí el despojo, no de la riqueza, ya lo explicamos cuando vimos el despojo. A lo mejor sí es la riqueza, tu pasión que domina. A lo mejor es el sexo desordenado. A lo mejor es la mentira. A lo mejor es la crítica, la murmuración. ¿Quién sabe qué cosas nos pediría nuestro Señor en forma personal que nos despojáramos? Aquello que nos impide avanzar hacia Él. Pues cuando empezamos este despojo, cuando sistemáticamente, habiendo conocido la pasión que nos domina, empezamos a avanzar gota a gota, acto tras acto, a masacrar el hombre viejo, ladrillo a ladrillo, pues en ese momento estamos caminando en la primera etapa conocida como la vía purgativa o de los principiantes, de aquellos que iniciamos a andar por los caminos de la santificación. Cuando empezamos a andar, no debemos creer que solo hasta que
nos despojamos de todo, es cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Claro que al hacer el despojo de todo lo que tenemos, lo encontramos en forma perfecta, pero por cada esfuerzo, por cada paso que damos, ya lo estamos encontrando, ya lo estamos conociendo más. Pero sin embargo, ya dije, esto no significa que solo hasta que acabamos con nuestros defectos y con nuestro ego, nos unimos a Dios nuestro Señor, ya que hasta el pecador que acaba de convertirse, que acaba de hacer una buena confesión con una buena contrición, después de años de no hacerlo, ya tiene todo lo que tiene el santo. Tiene la gracia santificante, que no es promesa de hacerte santo, sino que ya eres santo cuando habita en ti. Es lo que se requiere para que puedas ser contado entre los que van al cielo. Lo que radicalmente nos une o nos separa de Dios es la gracia. O estás conmigo o estás contra mí. El que lleva la gracia, la lámpara encendida en su corazón de la gracia de Dios, está con Dios, comparte su esencia. Quien lleva apagada su lámpara, que no está en gracia sino en pecado, está fuera del marco de Dios. Pues el recién converso, el que acaba de hacer una buena confesión, ya lleva la gracia, ya lleva la caridad, que no es otra cosa que el amor desprendido, el realizar actos de amor olvidándose de sí mismo y sin esperar recompensa. Lleva las virtudes, porque por medio de ellas está masacrando al hombre viejo. En lugar de sexo, castidad. En lugar de riquezas, pobreza. En lugar de amor propio, sujeción, obediencia. Tiene también los dones, porque si bien es cierto, y vamos a ver más adelante, que los dones prevalecen, dominan en otras etapas de la vida espiritual, ya se tienen desde el momento mismo de nuestro bautismo, pero en germen, no en pleno desarrollo. En esta vida espiritual de los que comenzamos, están pues ya todos los elementos de la vida espiritual, aunque en germen, no en pleno desarrollo. Es como un niño recién nacido que tiene sus manitas, sus piececitos, sus ojitos, su sexualidad y todo lo que va a tener el adulto, solo que no lo tiene en pleno desarrollo. Así es pues la vida espiritual de los que inician por los senderos de la conversión. Tienen la gracia santificante, la caridad, las virtudes y los dones. Perdón. A cada etapa, así como esta purgativa a lo que nos hemos referido, hay otra conocida como iluminativa, otra unitiva y unión transformante. Las vamos a ir explicando en su momento cada una de ellas, pero en cada etapa de la vida espiritual están, como se ve, todos los elementos de la vida espiritual, nada más que no están perfectamente desarrollados, y en cada etapa domina algo especialmente. En la vía purgativa, por ejemplo, domina la lucha contra nuestros defectos. Es una lucha cuerpo a cuerpo. El que critica por amor a Dios le va a poner cierre a su boca y va a sentir que se asfixia, casi que se infarta cuando tiene la noticia del día, y tiene que callar su boca por amor a Dios. Pero es camino que purifica y santifica por medio del dolor. Hay una ley espiritual. El sacrificio produce pureza y la pureza produce amor. Y en ese círculo virtuoso, que no vicioso, se va ascendiendo peldaño a peldaño hacia la santidad.
Estamos hablando de los caminos de la perfección y concretamente en este momento estamos hablando de la vía purgativa, que es la de los principiantes, los que empezamos a ascender hacia la santidad. Y dijimos que la vía purgativa domina la lucha contra nuestros defectos, el despojo de todo lo terreno. Una lucha, dije, Estercita. ¿Tú qué piensas? ¿Será de veras fuerte y se exigirá mucha violencia al humano para poder vencer sus defectos o será fácil? ¿Tú qué piensas? Pues no es fácil vencernos a nosotros mismos, tanto que nos tenemos en una alta estima a veces, y a veces someternos a nosotros mismos, quitar nuestras pasiones dominantes es algo muy duro y desgastante. Bueno, dijimos en su momento, por eso hace falta el apoyo de un director espiritual, sí. Hace falta una vida de oración y de sacramentos y de prácticas de vida interior, y solo en la fortaleza que viene de Dios lo vamos a poder lograr. Hablaba hace rato del murmurador, lo que le cuesta vencer esta pasión, pero así podíamos hablar de el lujurioso. Sí. ¿Le será fácil al lujurioso llegar a una castidad perfecta? No. Pues ahí está. Es una lucha desgastante. Por eso decíamos que la vida de santidad se construye, por un lado, haciendo una obra de destrucción, de despojo, y la otra de reconstrucción por medio de la oración y las prácticas de vida interior. Y ambas nos llevan al amor de Dios. Pues bien, la lucha es sobre todo contra el yo, contra el ego. Estercita, el peor enemigo a vencer somos nosotros mismos. ¿Qué piensas? ¿Que las faltas vienen de fuera o vienen del corazón? Vienen del corazón, es lo que mancha al hombre, lo que sale de él. Qué bien lo estás diciendo. De suyo propio nada mancha al hombre. Así es. Sino lo que sale del corazón. Es una lucha encarnizada contra ti mismo, contra el hombre viejo, el hombre de las pasiones. Y al alcance ahí de tu mano el pecado, y tú por amor a Dios diciendo, y a pesar de todo, a pesar de que reconozco mi miseria, por amor a ti, voy a contener todo por ti, Jesús mío, y ahí ya Él viene en tu auxilio, ahí se aplica aquello de todo lo puedo en aquel que me conforta. Es la vía de los principiantes, la vía purgativa, pero no quiere decir que en la vía purgativa no haya esfuerzos para unirse a Dios. Acuérdate, Estercita, que ya dijimos cuando hablamos de la oración que en la vía purgativa estamos haciendo siempre esfuerzos de unirnos a Dios por medio de la oración, y llegamos inclusive a convertir en oración todas las actividades y ocupaciones que tenemos en el día. De esta manera estamos impregnando nuestra vida de oración y de amor de Dios. Hay algo que dicen todos los maestros de la espiritualidad: el tiempo que no se piensa en Dios es tiempo perdido. Estercita, si tú terminas al final del día sin haber ofrecido tus actos a Dios, tendrán el mismo mérito si en cambio todos los actos del día los hiciste en su nombre y poniéndole un extra de esfuerzo, un plus. ¿Será lo mismo? No, le quitamos la indiferencia a nuestros actos, como usted nos ha dicho. Y eso mismo, al ofrecerlo al Señor, aunque sea lavar los trastes en nuestra casa, el limpiarla, son actos que nos santifican y nos unen más al Señor, porque los estoy haciendo con Él, en Él, ¿verdad? Y para Él. Muy bien. Pues ahí está. Ofrecer los actos del día sin que falte uno solo, sí, hace que al final del día terminemos con un arsenal de bendición
que de otra cosa hubiera pasado ese día inédito. Sí. Habrías vivido por vivir, mientras que cuando los ofreces, vives para Dios y para hacer crecer el amor a Dios y unirte cada vez más con Él. Pues hay prácticas que nos llevan a no dejar de ofrecer todos los actos del día. Yo me he fijado de entre ustedes, Toñita y muchas otras de ustedes cargan lo que es un cuentario. Sí. Y ese cuentario que llevan en sus muñecas, le están moviendo una bolita cada vez que ofrecen un acto a Dios nuestro Señor, Sí. de los que realizan en el día. Y al final del día hacen su suma. Si ayer tuve 100 actos ofrecidos a Dios y hoy tengo 20, significa pues entonces que hoy anduve disperso, no pensé en Dios. Y el tiempo que no se piensa en Dios, no se les olvide esto, es tiempo perdido. Pues bien, en la vía purgativa se puede seguir a Jesús no en forma perfecta o ser Jesús y hacer la obra de Jesús como lo hacen los santos. O sea, todos aquellos que llegan a la última etapa de la vida espiritual, que es la unión transformante. Pero lo podemos seguir aunque sea de lejos, en forma más imperfecta, valga la expresión. Tal vez sería más conveniente decir, por lo que es figurativa esta palabra, a lo pobre, en cuanto es posible, pues, por nuestra pequeñez. Eso lo podemos hacer siempre desde el principio, aunque estemos empezando, aunque apenas hayamos salido de esa confesión que dije hace rato, después de años de no hacerlo. Y ahí empezamos a seguir a Jesús y empezamos a tener ese adelantamiento, aunque sea desde muy lejos, a lo pobre. Cuando vamos nosotros en esta vía purgativa, debemos decir, cuando hablamos del sacrificio, que los santos han adquirido una capacidad grandísima para sufrir en el nombre de Dios, hasta dar su vida, lo consideran un privilegio y un honor, ya que su amor ha llegado a la plenitud. Pero ya desde el inicio de la vía purgativa, que es la que estamos revisando, la de los principiantes, podemos seguir a Jesús con espíritu de sacrificio, entendiendo que Él nos exige precisamente que nos hagamos violencia y qué ejemplo nos dio, para que al ver lo que hizo el maestro, el discípulo, que no es mayor que su maestro, pisen sus huellas, y sus huellas llevan sangre, llevan sacrificio. Desde luego, Jesús sufre como un océano, porque está impregnado de gotas, cada gota es un humano. Nosotros sufriríamos como una gotita, por nosotros mismos, y claro está, unidos a Él, también por la salvación de las almas. Pero a todos se nos exige el sacrificio. Entonces, si ya podemos sacrificarnos unidos a Jesús, y podemos estarlo siguiendo a lo pobre, aunque sea desde lejos, en la vía purgativa desde el momento que empezamos, pues esto nos llena de consuelo. Porque quiere decir que en cualquier etapa que nos encontremos de la vida espiritual, tenemos vida espiritual completa. Aunque en alguna de las vías, como vamos a ver más adelante, domine alguna cosa y en las otras vías otra. Pero en todas, dijimos hace rato, hay amor, hay sacrificio, hay pureza de intención y unión con Dios. Y en todas estas etapas se le puede dar consuelo a Jesús. Ya que dijimos en su momento que amándolo y sufriendo unidos con Él, lo consolamos.
Sufrir con Él es compartir sus penas que lo atormentan. Recordemos que dijimos, ahora es impasible. Ahora está a la diestra del Padre revestido de gloria y de poder. Pero cuando estaba en la tierra, sufría el Hijo del Hombre. Pobreza, soledad, traición, abandono, temor. Y cuando está en sus momentos supremos de dolor, en Getsemaní y en el Gólgota, lo oímos quebrarse y decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y vemos en los evangelios cómo sus amigos íntimos, que había arrimado para que le dieran consuelo, dormían mientras él sufría y sudaba gotas de sangre. Y viendo que no tiene el apoyo de los suyos, en esos momentos mandaba su mirada al tiempo, buscando almas que le dieran consuelo. Y le consuela en su tiempo presente, 21 siglos atrás, el que ahora le damos. Por eso cuando tú estés sufriendo, dile, Padre, no estás solito. Yo soy una oveja tuya, que yendo asediado por los lobos, a punto de perder la eternidad, gracias a ese sacrificio redentor, ahora te proclamo como mi Señor. No estás solito, Padre. Deja que te acompañe en ese momento supremo de tu dolor. Y si le das consuelo. Y si le das consuelo con efecto retroactivo desde tu tiempo presente, porque Él, por su visión profética y divina, puede ver lo que ahora le das tú. Y estos actos de amor sí que lo consuelan. Recuerda el consuelo que le dio Dimas cuando se conmiseró de él, todavía sin reconocerlo el Señor, sino que decía, este pobre nada ha hecho. Pues sufriendo unido a Él, le das consuelo. Qué hermoso pues es ir dando consuelo, porque la palabra de Dios dice, con la vara que mides seréis medido. Un vaso de agua que des por causa de mi nombre no va a quedar sin recompensa. Y si dar consuelo a un humano es cosa hermosa, imagínate lo que es dar consuelo a Jesús. Y lo que tú le das a Él, Él te lo revierte con ganancia. Tú das con un corazón pequeño y Él te da de un corazón infinito. Esa primera vía en ese caminar hacia la santidad, que es conocida como purgativa, y decíamos que en esta vía purgativa, por medio pues de el sacrificio, vamos consolando también a Jesús, y al consolarlo recibimos en retorno gracias especiales para seguir avanzando. Pues se puede también, dijimos cuando hablamos del sacrificio, sacrificarse o sufrir por amor a Dios de tres formas. Una, por el dolor que nos causa y del que hablamos hace un momento, el despojarnos de la pasión dominante. No se puede perder sin dolor lo que con gozo se ha llevado, dice un santo padre. Acariciamos el pecado y a medida que Dios acepta nuestro despojo y nos va fortificando para que podamos hacerlo, nos damos cuenta cómo es doloroso auténticamente esta lucha. Recuerdo ahí que San Agustín, queriéndose quitar la lujuria, que la conocía como una de sus pasiones, decía, Señor, ayúdame a vencer la lujuria y quítamela, pero no de golpe, sino poco a poquito. Así estamos pues sujetos en nuestro corazón a nuestras bajas pasiones. Sufrir pues en el despojo o por el despojo. La otra forma de sacrificarse, ofrecer a Dios los dolores de la vida que Él nos manda o que permite que nos lleguen. A veces son producto de nuestro pecado. Esto
hasta por razones inteligentes hay que hacerlo. Si de todos modos has de padecer, estamos en un valle de lágrimas, ¿por qué omitir sacarle un beneficio cuando se ofrece por amor a Dios y se acepta este dolor, este sacrificio? Esta es la segunda forma. La primera en la lucha contra la pasión dominante, la segunda aceptando que los dolores que Dios manda en la vida. La tercera forma de sacrificarse, adoptar sacrificios voluntarios, penitencias, ayunos, peregrinaciones. Pero hay otro que es sobrenatural y extraordinario, y algunas almas tienen vocación para este llamado, el de almas víctimas, aquellos que piden una cruz para sufrir junto con Jesús. Esto solo se hace con la guía de un director espiritual y que las revisiones que en oración hagan ambos, el dirigido y el director, pidiendo la luz de saber si es conforme a la voluntad de Dios, y ahí no hay un engaño de Satanás que exija un sacrificio excesivo sabiendo que no se va a cumplir y que luego lleva a la tibieza las almas. Cuando ofrecemos algo a Jesús es cosa seria. Ahí no hay juegos. Nosotros estamos muy impuestos a decir palabras que dicen algo, pero no dicen todo lo que de palabras se está expresando. Llega un visitante a tu casa y le dices, Estercita, pase, está en su casa. Así es. Es una norma de cortesía, pero ¿cómo te sentirías, Estercita, si ese visitante llega y si es mujer al rato empieza a sacar tu bata, empieza a sacar cosas que tú tienes como un afecto personal muy especial? Sí. ¿Cómo te sentirías? Pues molesta, ¿no? Decía, ¿y esta confianzuda? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Y tú le dijiste, pasa, estás en tu casa, y si él lo toma literal, pues el que se siente en casa, pues hace todas esas cosas con confianza. Pues mucho cuidado. Cuando le digan a nuestro Señor, Señor, quiero que me claves en tu cruz, quiero sufrir contigo. No, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Yo tengo un testimonio diferido dado por el padre Gabriel Mariscal de un alma en el Canadá que murió en olor de santidad, Cecil Chalifú, una terciaria franciscana que duró 3 años sin tomar alimento, nada más se alimentaba con la Eucaristía, pero ella sentía ese llamado de las almas víctimas de ofrendar su vida clavada en la cruz de Cristo. Y en revisión con su director, un día concluyeron que sí era camino que el Señor pedía, y en el momento de la comunión, cuando ofrecía clavarse en la cruz, instantáneamente le quedaron las manos y las piernitas inutilizadas y torcidas, ya nunca más se pudo valer en los días de su vida de ellas, y sin duda fue un alma de expiación, un alma que clavada con Jesús hizo mucho bien para las almas. Pero digo para que vean cómo con el Señor no se juega cuando se ofrecen esas cosas. Bien, sin duda que cuando lo hacemos nos toma la palabra, pero no en el sentido siempre de que nos vaya a mandar tal o cual sufrimiento extraordinario. Debemos ser prudentes de cualquier forma. Pero sí, en de que verdaderamente acepta nuestro sacrificio, por pequeño que sea, y bendito sea Dios nuestro Señor, que hasta esas pequeñeces nos las tome cuando ya se las ofrecemos. Sí. Pues por poco o mucho que suframos cuando lo ofrecemos a Dios, nada se pierde, y sirve para nuestra purificación y para consolar a Jesús. En los momentos de su vida terrena, ya lo expliqué, cuando Él estaba en la tierra hace 21 siglos, y en el que padeció humillaciones, tristeza, dolores, soledad y abandono, las almas que tienen de manera especial el llamado
vocacional de almas víctimas, pues tienen entonces por medio de ese recurso que es una vocación, es un don que Dios regala y que exige respuesta humana, es una vocación que Dios regala, tienen entonces que unirse a Él ofreciendo sus dolores y ofreciéndose para sufrir con Jesús. Para llevarle pues el momento de mayor consuelo, para llevarle consuelo a Jesús, el momento de mayor consuelo, sin embargo, es el de la adoración al Santísimo, ya que en las oraciones de todo el día buscamos nuestra santificación, todo por ti, Jesús mío, cada acto que estás realizando. Pero en las adoraciones al Santísimo, entonces vamos por Él. Es el momento de los novios, de los amantes, Estercita. Mira, yo fui compañero de mi esposa en la facultad, todo el día nos veíamos, pero llegaba el momento en que podíamos o deberíamos dialogar, y ahí ella se arreglaba, yo me arreglaba, y era un encuentro, pues el de los novios, el del diálogo de amor. Pues nuestro Señor, aunque todo el día andes pensando en Él, pues ven, dedícale un ratito de rodillas a dialogar de amores ante el sagrario. Pues ahí en ese momento le rodeamos de ternura. Por eso la adoración al Santísimo es un recurso que va a estar siempre en todas las vías del crecimiento espiritual. Las adoraciones ante el Santísimo en los santos, por ejemplo, son perfectas, son preciosas. Y en los que empezamos no lo serán tanto, pero ya le damos, dijimos hace rato, consuelo a Jesús. Y le recordamos que esta fue una aportación de Estercita Serrano, Benjamín Sepúlveda Hernández, su servidor. Y recuerda, llamado a la perfección es universal. Ánimo, el camino está trazado y un camino largo se empieza con el primer paso. A redoblar esfuerzos sabiendo que las cumbres están altas. Que Dios los bendiga.